Entonces, muchachos, vamos a trabajar hoy el teorema de Pitágoras. Miren lo que nos aparece aquí. Y el teorema de Pitágoras es bastante sencillo. Solamente aplica para los triángulos rectángulos. Entonces tienen que tener, primero tenemos que recordar qué son los triángulos rectángulos. ¿Se acuerda qué es un triángulo rectángulo? Sí, profe, el triángulo rectángulo es la mitad de un, el triángulo es la mitad de un rectángulo, porque si mete su otra mitad se forma en un rectángulo. Eso es, muy bien. Eso que dijo es correcto. Miren que un triángulo rectángulo es como que yo coja un cuadrado o un rectángulo y lo parta a la mitad. El triángulo que se forma ahí es un triángulo rectángulo. ¿Cómo identifico yo un triángulo rectángulo? Ah, pues muy fácil, porque tiene un ángulo recto, como su nombre lo indica. Y un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados. Normalmente lo simbolizamos cuadradito aquí en la esquina, un cuadradito perfecto que nos indica que ese ángulo tiene. Así el triángulo, el dibujo no me indique que esto tiene 90 grados, el solo hecho de ver ese cuadradito ahí, vamos a entender que se trata de un ángulo de 90 grados. Entonces, ese señor Pitágoras, por allá en su tiempo, él fundó una escuela que se llamó la Escuela Pitagórica. No se sabe si fue él o alguno de sus discípulos el que lo descubrió, ¿cierto? Pero lo cierto es que se le atribuye al señor Pitágoras. ¿Qué dijo él? Nombres. A este le llamó cat, le llamó cateto. Mire que lo podemos asociar a cat en inglés, que significa ¿qué? Significa cat. Tenemos un cateto por acá, cat, gato, ¿no? Y otro cateto por acá. Tenemos dos catetos. Miren, los catetos son los que están aquí adyacentes, al ladito del ángulo de 90 grados. Esos son los catetos. Y el lado más largo es el que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Ese ángulo más grande, él lo llamó la hipotenusa. Entonces miren que eso nosotros podemos hacer una memotecnia para acordarnos. Mire, nosotros podemos decir, cat, cat, gato al cuadrado más gato al cuadrado más cat al cuadrado, recuerden que cat viene de cateto, es igual a un hipopótamo al cuadrado, mire, hipo, no se llama hipopótamo, sino hipotenusa. Es una memotecnia que podemos usarla para que no nos olvidemos nunca de este teorema tan importante de la geometría, de la matemática. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y lo podemos dejar así, hipo al cuadrado, para que ustedes se acuerden. Entonces, ahorita vamos a tratar de ver alguna ¿cierto? De las aplicaciones. Entonces, miren aquí cómo lo resume también. Le coloca nombres a los lados, ¿cierto? Coloque nombres aquí a esta hipotenusa le llama C. A este cateto supongamos que le colocamos el nombre A y a este otro cateto de acá le colocamos el nombre B. Ya el teorema de Pitágoras sería C al cuadrado, miren que es consistente, la hipotenusa al cuadrado se llama C, es igual a uno de los catetos, pero este primer cateto se llama A, entonces sería A al cuadrado más, este otro cateto se llama B, entonces sería más B al cuadrado. Bueno, vamos a tratar de, no estaba grabando, vamos a grabar ese pedacito, vamos a tratar de hacer esta demostración, para lo cual dibujamos este triángulo rectángulo. De altura, miren, estoy diciendo que cada unidad son dos cuadritos, entonces tenemos una unidad, dos unidades, tres unidades. Acá este otro cateto tiene una unidad, dos unidades,
y 4 unidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a dibujar los cuadrados. Recuérdense que cateto al cuadrado, eso significa el cuadrado de este cateto. Entonces vamos a dibujar ese cuadrado. Completar ese cuadrado, ¿cierto? Tendría que ser por el lado de acá también, ¿cuántas unidades? ¿No? Entonces, si por aquí son 3, por este lado acá también tiene que ser 1, 2 unidades para formar un cuadrado. Por aquí también me llevo 1, 3 unidades. Y si aquí son 3, pues acá también van a ser 3 porque es un cuadrado. Pues miren que en este momento hemos construido en el cateto, ¿cierto? En uno de los catetos, el cuadrado de ese cateto. Ahí está construido el cuadrado. Alguien que me diga, ¿cuál es el cuadrado de ese cateto? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? Bueno, ojo, ¿este cateto cuánto tiene de altura? ¿Cuántas unidades? Contémoslas. Si este es el 0, recuerden, siempre comenzamos a contar a partir de 0. 0, 1, 2, 3. Este cateto tiene 15. 3 unidades de altura. 3 unidades de altura. ¿El cateto cuántas unidades tiene? Recuerden que comenzamos en 0. 1, 2, 3, 4. Yo cuento 4. 4. Ojo, comenzamos en 0. 0, 1, 2, 3. ¿Qué dice aquí, muchachos? El cuadrado de este cateto. 3. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice, cuadrado del primer cateto. Entonces, cateto al cuadrado. Ya tengo el primer cateto es 3. Entonces, el primer cateto va a ser 3 al cuadrado. Alguien que me diga, ¿cuánto es el cuadrado de 3? Esa potencia, ¿cuánto da el cuadrado de 3? 9. 9. Muy bien, recuerden que los cuadrados se refieren a áreas y ya lo hemos visto. Y lo que tenemos que hacer es determinar el área de este cuadrado que me forma aquí el cateto. De este cuadrado es 3, 6, ¿cierto? 7, 8 y 9 unidades cuadradas. Entonces ya tenemos dibujado ya calculamos el cuadrado de un cateto. El cuadrado del otro cateto. Vayan pensando cuánto da mientras yo lo dibujo. Por este lado vamos a pensar cuánto da el cuadrado del otro cateto. 1, 2. Tienen que ser las mismas unidades, ¿no? 4. ¿Sí está bien ahí? 1, 2. Parece que sí. Por acá. Cuadrados tienen que tener las mismas dimensiones por todos los lados. 4 por un lado, 4 por todos los lados. Ahí está. Y hacemos las divisiones. Recuerden que estoy tomando los cuadritos de 2 en 2. Estoy manejando una escala para que ustedes no lo vean allá tan reducido, tan pequeñito. Lo vamos a un poquito más grande. Entonces, de esa manera, se aprecie mejor. Estoy tomando las unidades de 2 en 2. Pero lo que hice ahí es dibujar el cuadrado de 4. Me dirán, a ver, vamos, estamos acabando de construir el cuadrado de 4. Ahí está. ¿Cuánto vale el cuadrado de 4? 16. Excelente, muy bien. Si tenemos 4 por aquí y 4 por acá, entonces contamos en total 6 cuadritos. ¿Cierto? Voy a hacerlo aquí rápidamente. Llevamos aquí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Miren lo fácil que es calcular cuadrados. Estamos calculando potencias. Este dibujo de aquí me lo voy a llevar un poquito para acá abajo porque aquí voy a necesitar ese espacio. Entonces, necesitamos cateto al cuadrado. Ya tengo un cuadrado. Ahora más
el otro cateto al cuadrado. Fíjense que ese otro cateto es diferente, no necesariamente los catetos son iguales. Más el otro cateto, a ver si la letra quedó como fea, más el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da el otro cateto? Más el cuadrado de 4, ¿cierto? Porque el otro cateto es 4, el cuadrado de 4. ¿Eso a qué tiene que ser igual, muchachos? A la hipotenusa al cuadrado. Pero esa todavía no la conozco. Entonces nosotros tenemos que tratar de determinarla, la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tratar de dibujarla, pero vamos a necesitar emplear una regla. A ver, vamos a ver si yo encuentro por aquí las reglas. ¿Dónde eran las reglas? Aquí. Y digamos que esta es la regla. Entonces, si ustedes se fijan, miren que cada cuadrado de esos tiene aquí, según esa regla, 2 centímetros. 2 centímetros equivalen al ancho de un cuadrado. ¿Sí o no? ¿Están viendo aquí? Miren. 0, 1, 2. 2 centímetros de esta regla equivalen a un cuadrado. Entonces yo necesito ver, colocar bien puestecita. Vamos a tratar de ponerla ahí bien puestecita y medir cuántas unidades. Voy a correr esto para acá un poquito. Unidades tenemos nosotros ahí en esa diagonal. Regla de esta manera. A ver, se me movió un poquitín. A ver. Bueno, digamos que ahí. Voy a enderezar un poquito esta regla. Ahí está. Entonces, recuerden, 2 centímetros me hacen ¿qué? Una unidad, un cuadrito. Le tengo que marcar cuántos cuadritos tengo por este lado de acá. 1, 2, 3, 4 y 5 exactamente me salen, miren. Me salen 5 cuadraditos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es construir, muchachos, ese cuadrado que está por ese lado de allá. Vamos a tratar de construir ese cuadrado y para eso necesito yo usar una escuadra, porque miren que esta es la ventaja de usar las escuadras. La escuadra me va a permitir a mí marcar un ángulo exactamente de 90 grados, porque miren que las escuadras tienen 90 grados. Miren que las escuadras son un triángulo de 90 grados. Si lo ven, aquí en esta esquina tenemos el ángulo de 90 grados, entonces nos van a ayudar a construir líneas perpendiculares. Entonces, miren, ubico esta escuadra aquí sobre este lado y la voy a emparejar, la voy a nivelar aquí que coincida exactamente con esta línea. Vamos, muchachos, a comenzar a trazar entonces esas líneas. Yo me voy a ayudar de esta línea por acá. Voy a extenderla ahí como por, ahora tengo que mover la regla. Trazar estas líneas aquí, verticales, para construir el cuadrado. Bueno, voy a mover un poquito esta regla hacia abajo, que la línea me quede bien. ¿Listo? Y vamos a levantar entonces por aquí esas líneas. Ojo que esto que estamos haciendo es la demostración del teorema de Pitágoras. Para que ustedes se den cuenta, por qué razón, muchachos, es que ustedes se den cuenta de dónde es que sale, que las cosas a veces no son así porque arbitrariamente. Esto para haberlo descubierto Pitágoras, él tuvo que haber hecho ¿cierto? Muchas cosas y nosotros estamos tratando de ver por qué razón las cosas son así.
De esta manera, muchachos, acabamos de dibujar ese cuadrado allá. Vamos a borrarle por aquí unas líneas que no necesitamos. Esta. Vamos a borrar por aquí esta. ¿Cierto? Y borremos también esta línea de acá auxiliar que tampoco la necesitamos. Entonces, miren, muchachos, ya quedó. Ahora sí, dijimos que este lado de acá nosotros ya lo determinamos. Nos dio 5. Y si nosotros determinamos el cuadrado, ¿cierto? Si nosotros determinamos el cuadrado de 5, estaríamos nosotros ya prácticamente determinando la hipotenusa. Entonces vamos a borrar esto de acá, ¿cierto? Y vamos a colocar que esto es igual, ¿listo? Aquí sí era hipotenusa al cuadrado, pero acá va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de 5. Y póngale cuidado cómo encaja esto de bonito. Miren, estos cuadritos azules de aquí, yo debí haberlos pintado con colores diferentes, ¿cierto? Estos cuadritos, estos de acá azules, les voy a echar un colorcito también para que los diferenciemos en el dibujo grande. Pónganle cuidado cómo encajan de bonito. Entonces, este cuadrado de este cateto lo vamos a pintar en esta hipotenusa de acá. Entonces, comencemos a pintarlo, a ver. Son 9. Entonces, pinto 3 por aquí, ¿cierto? 3 por aquí. Y otros 3 por acá. Ahí está. ¿Están de acuerdo en que es la misma área? Aquí tenemos 9 cuadritos y acá tenemos 9 cuadritos pintados. ¿Están de acuerdo? Ahora, los azules son 16. 16, entonces voy a pintar esos por acá. Entonces vamos a ver. 1. Ya no me salen en la misma forma del cuadrado, pero lo que a mí me interesa es saber si aquí están los 16 cuadritos. Miren, 2, 3, 4. Exacto, profe. 5, eso es ya exacto, ¿cierto es? ¿Cuánto vamos aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Miren la belleza del teorema de Pitágoras. Y hemos demostrado, muchachos, que el cuadrado del cateto, el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 es igual al cuadrado de 5. Qué bonito, ¿cierto? Y miren, muchachos, que si yo conozco los dos catetos, aplicando el teorema de Pitágoras, no tengo necesidad puedo calcular la hipotenusa. Si yo únicamente hubiera conocido, yo conozco 3 y 4, entonces yo digo, pues el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16. Por lo tanto, 9 más 16 es igual ¿a cuánto? Aquí me equivoqué. 9 más 16 25. es igual a 25, entonces yo ya sé que 25 va a ser el cuadrado de la hipotenusa. Ojo, no la hipotenusa. 25 no es la hipotenusa. 25, ¿qué es? El cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí la pillaron? El cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16. 9 más 16, 25. ¿Qué calculé yo aquí? El cuadrado de la hipotenusa. ¿Cierto? Calculé fue este cuadrado de acá afuera, miren. Y si yo quiero calcular la hipotenusa, ¿qué tengo que hacer? Si yo conozco el área, ¿cómo hago para calcular el lado? ¿Quién se acuerda? Cuando a mí me dan el área de un cuadrado y yo quiero calcular cuánto tiene de lado, ¿qué hago? Eso ya lo vimos ayer. Si a mí me dan el área y hay una operación matemática que yo puedo hacer para calcular el lado cuando a mí me dan el área. Sumándolo. Sumándolo. Bueno, hay una operación que la vimos el día de ayer y era sacarle la raíz cuadrada. Si yo a 25, que es el área del cuadrado de la hipotenusa, le saco la raíz cuadrada, cuando yo calcule la raíz cuadrada, estoy calculando en realidad el lado de ese cuadrado. Entonces,
Yo ya sé que 9, el cuadrado, miren, el cuadrado del cateto más el cuadrado del otro cateto me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, claro, si a mí me dicen, yo calculo, a mí no me dan esta información de acá, ¿cierto? A mí no me dan este 5 al cuadrado, yo no lo conozco. Ahí porque lo medimos nosotros, porque lo hicimos gráficamente, pero yo no sé cuánto es. Pero yo conozco los otros dos catetos, entonces calculo el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, me tiene que dar 25. ¿Y 25 qué es? Pues es la hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Entonces, si yo quisiera calcular la hipotenusa, tengo que sacarle raíz cuadrada. Entonces, acuérdese las ecuaciones. Cuando yo saco raíz cuadrada a un lado de la ecuación, ¿qué tengo que hacer al otro lado de la ecuación? Cuando tengo ecuaciones. Hacerle también lo mismo. Si acá saco raíz cuadrada, acá saco raíz cuadrada. Y ya lo vamos a ver, muchachos, también lo vamos a seguir trabajando en las propiedades, que cuando yo saco una raíz cuadrada y elevo al cuadrado, ya vimos que esas operaciones eran inversas, contrarias. Entonces tienen el efecto de cancelarse. La raíz cuadrada se me cancela con este cuadrado de aquí. Y me va a quedar la hipotenusa solita. O sea que la hipotenusa solita es igual a la raíz de 25. ¿Y la raíz de 25 qué es, muchachos? Un número, ¿cierto? Porque es un número que yo no sé cuál es, pero es ese número, ¿por qué? Recuerden la justificación. Porque ese número elevado al cuadrado me tiene que dar es igual a 25. 25. Entonces, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? 5. ¿El 25? 5. Muy bien, el número que elevado al cuadrado me da 25 es 5. Por lo tanto, la hipotenusa no es 25, sino la hipotenusa es la raíz cuadrada de 25. O sea que la hipotenusa es 5. Y nosotros aquí gráficamente ya lo habíamos determinado que era 5. Miren, ya lo habíamos medido. 1, 2, 3, 4 y 5. Ojo, recuerden, muchachos, que cuando estamos resolviendo raíces, esto de aquí no hace parte de la solución. Esto es solamente como la justificación que nos damos en nuestra mente, ¿cierto? Para encontrar la respuesta. La raíz cuadrada de 25 es 5, y esto lo decimos en nuestra mente. ¿Por qué 5? Porque 5 elevado al índice de esta raíz, que es 2, 5 a la 2, el cuadrado de 5 es 25, me tiene que dar el número que está dentro de la raíz. Y ese, muchachos, es el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué les pareció? Bueno, entonces miren que aquí la guía de la clase nos presenta dos ejercicios. Nos dice, calcule la hipotenusa de este triángulo. Miren, si yo conozco que los catetos valen 1 y 1 centímetro. Entonces miren que aquí nos lo resuelven. Supongamos que a esto le llaman A este le llaman B, y a este le llaman H, ¿cierto? Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado. Entonces, A al cuadrado más el otro cateto, B al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ojo, no se olviden de los cuadrados. Recuerden el dibujo que acabamos de hacer ahorita. Son cuadrados. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Cuando yo sumo los cuadrados de los catetos, me da lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿la A cuánto vale en ese ejercicio? Fácil, vale 1. 1 centímetro. Entonces, 1 al cuadrado más B. La B también vale 1. 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si yo resuelvo estas potencias, el cuadrado de 1 es 1 por 1, 1. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Entonces, eso me da la hipotenusa al cuadrado. 1 más 1. 2. 2. O sea que 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Al cuadrado. ¿Listo?
Entonces, a mí no me están pidiendo la hipotenusa al cuadrado, a mí me están pidiendo la hipotenusa, ojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues fácil, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué a ambos lados? Pues porque para que no se me altere la ecuación. Recuerden lo que nosotros hemos trabajado en ecuaciones. Para no alterar el equilibrio de la ecuación, yo tengo que sacar raíz cuadrada a este lado, pero si saco raíz cuadrada a un lado de la ecuación, tengo que sacar raíz cuadrada al otro lado de la ecuación. Entonces, la radicación y la potenciación son operaciones inversas. Quiere decir, es lo mismo que yo les decía a ustedes, piensen un número, X, multiplíquelo por 5, divídalo entre 5, y nosotros nos dábamos cuenta que, ¿qué nos dábamos cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dábamos cuenta? ¿Qué nos dábamos cuenta? Que llegábamos, daba el mismo número que habíamos pensado. Si yo el número que yo pensé lo multiplico por 5 y lo divido entre 5, el resultado va a ser el mismo número que yo pensé. De la misma manera en la potenciación, muchachos. Si yo un número lo elevo al cuadrado y luego le saco la raíz cuadrada, entonces que voy a llegar al mismo número. Hagámoslo aquí con un ejercicio. Saquemos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿cuánto da? El cuadrado de 5. 2,5. 2.5. No, señor. 2,5. El cuadrado de 5. 25. El cuadrado de 5. Y si yo le saco ahora la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto da? 5. 5. Miren que volvimos al mismo número original. Entonces, por esa razón es que decimos que la radicación y la potenciación son operaciones contrarias. Esta raíz... Entonces, profe, ¿para qué raíz, hacerla si va a dar el mismo número? no la vamos a hacer, sencillamente las vamos a cancelar. La raíz cuadrada se cancela con este 2 y me va a dar el número de adentro. Entonces, aquí, esa raíz cuadrada, que es esta raíz amarilla, se cancela con este 2 de aquí. ¿Y qué me va a quedar, muchachos? 2. La H solita. Aquí me queda la H solita. ¿Sí? Acá no se cancela, porque aquí yo no estoy diciendo 2 al cuadrado. Acá no se puede cancelar, porque aquí no tiene con qué cancelarse, no tiene exponente 2. Entonces acá sí me queda que la H vale raíz de 2. Y de esa manera hemos nosotros resuelto, el ejercicio. La hipotenusa de ese triángulo vale raíz de 2. Y si ustedes abren una calculadora, a ustedes no les aparece, pero en la grabación del video sí queda. Por lo que solamente estoy compartiendo la pantalla del tablero. Si en la calculadora digo 2 y le saco raíz cuadrada, entonces eso me da 1.4142. Entonces miren que las raíces también tienen un valor. 1,4142 es igual a la hipotenusa. Pero por ahora nos conformaremos con dejarlo hasta aquí, que la raíz, la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, señor. Fíjense lo importante de entender que la radicación y la potenciación son operaciones inversas. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 2, no estaba grabando. Entonces, conocemos el cateto A. Conocemos La hipotenusa. la hipotenusa, pero no conocemos este cateto B. Entonces, con Pitágoras podemos fácilmente calcular ese cateto B. Entonces, decimos, aplicamos teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, ¿cierto? 8. Más el otro cateto al cuadrado es igual al cuadrado. Esta A la conozco, entonces la reemplazo por el valor que yo conozco. 4 al cuadrado más. Esta B no la conozco, entonces la dejo ahí quietica. Más B al cuadrado es igual a H al cuadrado, pero la H sí la conocemos, entonces decimos que esto es igual a 5 al cuadrado.
Y aquí, muchachos, nosotros tenemos que aplicar la resolución de ecuaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es despejar la b, que es la que no conocemos. Pero la ventaja es que esto es muy fácil, muchachos. Entonces, b al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado. Miren que esos dos los dejamos ahí quietos porque no se van a mover. El único que voy a mover es este 4 al cuadrado. Ese 4 al cuadrado está sumando a este lado de la ecuación. Aunque yo no le haya escrito el signo, él es positivo, él está sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a quitar de este lado de la ecuación. Miren que lo quité, ya no lo escribo. Y lo voy a llevar al otro lado de la ecuación. Pero debo tener presente que le debo cambiar la operación que está haciendo. Si acá está sumando, entonces él va a pasar a restar. Menos 4 al cuadrado. ¿Sí ven? Lo único que hay que hacer es despejar el cateto de ahí de la ecuación. Entonces, el cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que yo conozco al cuadrado. Entonces, calculémoslo. Cateto que yo no conozco al cuadrado va a ser igual. 5 al cuadrado. ¿Cuánto da al cuadrado de 5, muchachos? 25. 25. Menos el cuadrado de 4. 16. Eso es, muy bien, 16. O sea que b al cuadrado es igual a 25 menos 16. ¿Cuánto da? 9. 9, 9. ¿cierto? Y resulta que a mí no me están pidiendo b al cuadrado, a mí me están pidiendo b. Entonces yo debo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces b al cuadrado igual a 9. Lo que hago para despejar la b es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Sacar raíz cuadrada a ambos lados. Esta raíz, como son operaciones contrarias, ya vimos que se cancela con este índice 2. Ojo, tienen que tener el mismo índice. Miren que esta raíz es cuadrada. Tiene índice 2 y exponente 2. Se cancelan porque los exponentes son iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar la b solita, ¿cierto? Porque se canceló la raíz con el exponente. Y la b solita es igual a la raíz de 9. ¿Y cuánto da la raíz de 9? 3. 3. Eso, recuerden que las raíces a mí me dan el área y lo que yo tengo que calcular es el lado de este cuadrado que tiene un área de 9. Entonces el cuadrado tiene que tener 3 de lado. Y recuerden hacer siempre la justificación. ¿Por qué? Porque 3. Uy, se enloqueció. ¿Eso fue una pregunta? Profe, una pregunta. Porque, déjenme, aquí ya acabamos. Porque 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y eso sería todo.